Me olvidé comentarles que en el grupo de WhatsApp, en la parte de descripción, ahí les puse un drive donde van a poder encontrar algunos libros de diagnóstico, sobre todo el libro base, que es el libro Pedrosa, que está en formato digital. Y también hay otros libros que me ayudaron bastante para lo que es diagnóstico y les puse también algunos otros materiales extra para lo que es medicina. Entonces ahí lo pueden revisar y también he puesto en la descripción lo que viene a ser el link de los videos en YouTube, de los que subo, pues, ¿no? De las clases que grabamos acá. Entonces, más que nada para que se puedan orientar lo que he puesto en la descripción. Ahora sí. Eh, ya, chicos, por favor, ¿me pueden confirmar si es que se logra ver las diapositivas? Sí se ve. ¿Sí se ven? Sí. Ya, muchas gracias. Ya, entonces vamos a iniciar lo que viene a ser justamente la última parte de lo que es el segmento de Neumo. Y como siempre, vamos a empezar con lo que es un pequeño repaso de lo que viene a ser la clase pasada. Entonces, la clase pasada hablamos de algunos signos radiológicos, sobre todo en este tipo de patologías, que hablamos justamente en la parte final de dos complicaciones de una patología muy frecuente. ¿Alguien se acuerda cómo se llama este signo radiológico que se ve en una complicación? Signo del menisco. Muy bien. Este de acá viene a ser el signo del menisco o también llamado signo de media luna. ¿Ok? Signo de media luna o signo del menisco es lo mismo, que es una complicación que hablamos de lo que es el quiste hidatídico, ¿no? El quiste hidatídico. Y este de acá, ¿se acuerdan cómo se llamaba esa complicación? El signo del camalote. Perfecto, muy bien, chicos. Este signo radiológico, que también viene a ser una complicación del quiste hidatídico, se llama signo del camalote. ¿Cómo diferenciamos? Justamente el signo del menisco va a ser como una media luna donde va a ingresar un poco de aire, se va a ver justamente ese nivel hidroaéreo en la parte superior de lo que viene a ser el quiste, en la zona de acá, que se va a ver radio lúcido. En cambio, el signo del camalote es también cuando el quiste se rompe en cierta forma y se genera este nivel de hidroaéreo donde podemos ver la parte superior lleno de aire y en la parte inferior como digamos, una base donde va a estar toda la membrana del quiste. La parte que se rompió de la parte superior va a encontrarse en la parte inferior y se va a formar como si fuera un río, ¿no? Como si fuera un acúmulo de lo que es la membrana del quiste. Y como bien hablamos, ambos son complicaciones que se ve en un quiste hidatídico, ¿no? Que se van a ver a la radiografía. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué signos radiológicos podemos ver en un patrón alveolar? Más o menos eran 4 signos particulares. ¿Alguien me menciona alguno que se acuerde? Broncograma aéreo. Ya, muy bien, ese es uno. ¿Alguien se acuerda otro? Ya, no hay problema, chicos. Muy bien, justo como decía su compañero, uno de los signos, o claro, uno de los signos radiológicos más importantes que vamos a ver en el patrón alveolar va a ser lo que es el broncograma aéreo y también lo que es el alveolograma. Pero dentro de otros signos tenemos justamente estos 4. Bueno, este quinto es más que nada la localización, ¿no? Tenemos a la cabeza lo que es la radiopacidad. ¿Qué era radiopaco? Acuérdense que se ve blanco. Entonces, en un patrón alveolar, lo que vamos a ver es justamente este patrón blanco, este patrón radiopaco micronodular peribronquial. ¿Qué quiere decir peribronquial? Que se va a encontrar alrededor de los bronquios. ¿Ok? El segundo, justamente como lo mencionaba, es el broncograma aéreo y el alveolograma. Si tienen claro lo que es el broncograma aéreo, ¿no, chicos? ¿O alguien quiere que lo explique? Porque eso es importante, eso sí les pueden preguntar en su examen.
sobre todo la definición. ¿Sí lo tienen claro? Ya, yo les voy a explicar. Ya. Entonces vamos a poner una hojita acá rapidito para que lo tengan claro. Ya. Entonces, como veíamos la semana pasada, vamos a dividir esto en dos, en lo que es lo normal y lo que es lo patológico. ¿Ok? Entonces, en un campo pulmonar normal, vamos a ver ambos campos pulmonares de color blanco, digo de color negro, perdón, que se va a ver radiopaco. ¿Ok? Eso es lo normal. ¿Por qué? Porque lo normal es que a nuestros pulmones ingresen aire, hay el intercambio de oxígeno, dióxido de carbono, y pues ese pasaje de aire es algo transitorio, no es como que inhalamos, entra oxígeno, bueno, entra aire y todos los componentes que ya sabemos, pasa de una manera muy fugaz por lo que son los bronquios, los alvéolos, hasta que llega al punto más final, que son los alvéolos respiratorios, que se encargan principalmente de lo que es el intercambio, y luego lo que queda o el residuo pues sale por el mismo conducto hacia el exterior, ¿no? Pero este pasaje es un pasaje transitorio, por lo cual tanto en los bronquios como en los alvéolos va a haber un pasaje de aire normal. Por lo tanto, lo vamos a ver de color o en una tonalidad radio opaca, ¿ok? Perdón, radiolúcida, solo vamos a ver todo negro. ¿Qué pasa en algo patológico? En un patrón alveolar hablamos que la afección, su nombre lo dice, está en los alvéolos. ¿Qué pasa en los alvéolos? Está lleno de moco, lleno de secreciones, lleno de líquido. Por lo tanto, si tenemos un alvéolo con secreciones, con lleno de líquido, lleno de moco, el intercambio gaseoso en esta zona de acá va a ser muy pobre, va a ser bajo. Por lo tanto, el aire que va a pasar de forma transitoria por los bronquios, que es lo normal, ya no va a ser un pasaje transitorio, va a ser un pasaje un poco más estático. Por lo tanto, el aire que se encontraba, digamos, de manera normal, que pasaba rápido y se iba, se va a empezar a acumular en los bronquios. Entonces, en una radiografía normal, los bronquios no se ven, porque digamos que el pasaje es rápido, ¿no? No se va a ver. ¿Qué pasa cuando acá empieza a acumularse el líquido? El aire empieza ya no a acumularse, digamos, en los alvéolos, sino se empieza a acumular por mucho más tiempo en los bronquios. Por lo tanto, los bronquios se van a hacer visibles ante una radiografía. Eso es el broncograma aéreo, cuando se ve de forma anormal, de forma patológica, aire acumulado en la zona de los bronquios en una zona patológica. ¿Ok? ¿Por qué se le llama zona patológica? Porque en esa zona los alvéolos están llenos de moco, llenos de secreciones, llenos de líquido, lo cual impide el intercambio correcto de oxígeno con dióxido de carbono, y por lo tanto el aire que debería tener un pasaje transitorio se acumula en los bronquios de una forma más estática. Por lo tanto, ese aire se logra ver en una radiografía y lo que genera es justamente el broncograma aéreo, que lo vamos a ver acá. Esto que ven acá, que son como unas rayitas radiolúcidas que se ven negras, eso es lo que se conoce como el broncograma aéreo. Justamente lo que le decía, ¿no? Una acumulación anormal, una acumulación patológica de aire en los bronquios en una zona patológica. Entonces, esa zona de acá es patológica. ¿Por qué? Porque se ve radiopaca. Entonces, en una zona patológica, cuando ustedes vean esta acumulación de aire anormal, se llama broncograma aéreo. Y el alveolograma es solamente que también los alvéolos se hacen notar, ¿no? Toda la parte que está acá, que no se debería ver, ya se empieza a notar. Alrededor, obviamente, de esa zona del broncograma aéreo. Entonces, espero que haya quedado un poquito más claro con respecto a por qué es que se logra ver lo que es el broncograma aéreo y qué es lo que en sí es la definición como tal. La definición sí se les puede preguntar porque ya he venido antes, así que por eso les hago un poquito de hincapié en ese punto. Ok, entonces ya hablamos de la radiopacidad, ya hablamos del broncograma aéreo y el alveolograma.
Otra característica del patrón alveolar, justamente porque compromete una gran cantidad de pulmón, tenemos lo que son los bordes imprecisos y justamente por eso es que se da el aspecto algodonoso, o sea, en algodón. ¿Por qué? Porque a comparación, por ejemplo, de una masa, de un nódulo o de otro tipo de patrones, como eso es un aspecto más general porque afecta a los alvéolos, el aspecto que se va a ver es un poco más irregular. Por lo tanto, otra característica son justamente estos dos, ¿no? Los bordes imprecisos y el aspecto algodonoso. Y bueno, ya una quinta característica puede ser la distribución, ¿no? Que ya hablamos que puede ser global, difusa o generalizada. Siguiente. En una telectasia por obstrucción, ¿cómo encontramos el mediastino? Creo que esto no se los mencioné o creo que sí, pero igual yo se los voy a decir mejor. Hablamos la clase pasada que una telectasia podía tener tres tipos de orígenes. Un origen o una causa por obstrucción, una causa por compresión y una causa, la última que era, por ejemplo, en caso de patologías crónicas como la fibrosis pulmonar, donde el pulmón se hacía duro, duro, duro y no permitía el intercambio, es otra causa que se puede generar una telectasia. Ahora, en el caso de las atelectasias por obstrucción y las atelectasias por compresión, hablamos de dos mecanismos. En el caso de una obstrucción, una telectasia por obstrucción, que les expliqué el ejemplo de que un niñito se tragaba una moneda, una pila y justamente llegaba a una parte de los bronquios y eso impedía que pasara correctamente lo que es el aire, llegara oxígeno, el alveolo colapsa y se genera una telectasia. Eso es con respecto a la atelectasia por obstrucción. En cambio, hablamos que una atelectasia por compresión estaba más relacionada a lo que es, por ejemplo, un derrame pleural, en el cual tenemos a nuestro pulmón en su espacio normal y que a causa de un derrame pleural que va a comprimir mucho más lo que es el pulmón, hace que obviamente al alveolo le llegue cada vez menos oxígeno. Si hay menos oxígeno, hay hipoxia. Si hay hipoxia, hay colapso alveolar y si hay colapso alveolar, genera una atelectasia. Ahora, ¿cuál va a ser la clave acá? Imagínense que en una atelectasia por compresión, está acá su pulmoncito bien feliz y contento, acá empieza a acumularse el líquido, por lo tanto, la presión que va a generar va a ser hacia el lado contrario. Es como que genera la presión hacia el lado contralateral. Por eso, el mediastino en una telectasia por compresión lo vamos a encontrar para el lado contrario. Porque es como que empuja, ¿no? Acá hay líquido, líquido, líquido que empieza a empujar para el lado contrario. Por lo tanto, el mediastino se va a encontrar para el lado contralateral de la lesión. En cambio, ¿qué pasa en una atelectasia por obstrucción? Como el pulmón está acá y la atelectasia por obstrucción, lo que va a hacer es jalar lo que es el mediastino para el lado de la lesión. Por eso, cuando hablamos de una atelectasia por obstrucción, el mediastino lo vamos a encontrar hacia el lado del pulmón atelectásico, o sea, hacia el lado de la lesión. Eso es, acuérdense por favor, eso es en una atelectasia que sea masiva, un poco más agresiva, porque había un caso en particular que lo mencionamos en su teoría, que en el caso de una atelectasia del lóbulo superior, en ese caso se les pone atelectasia del lóbulo superior, ahí sí el mediastino es para el lado contrario. Pero si les dicen que es una atelectasia completa por obstrucción, ahí sí el mediastino es para el lado del pulmón afectado. ¿Ok? Eso es más que nada la diferencia, chicos, por favor, para que sí les pueden preguntar. Generalmente lo que más han preguntado hasta ahora es justamente el caso particular, ¿no? De una atelectasia del lóbulo superior, el mediastino para qué lado se encuentra. En ese caso, sí, el mediastino se encuentra para el lado contrario, ¿ok? Solamente en ese caso. Siguiente. Ven justamente acá, por ejemplo, esta es una atelectasia por obstrucción completa, por eso es que el mediastino se encuentra, toda la parte de acá se encuentra para el lado de la lesión. Ahora, siguiente pregunta. ¿Qué patrón se observa en la siguiente radiografía? ¿Alguien sabe qué patrón estamos observando? Nodular.
Ajá, muy bien. Este es un patrón nodular. La clase pasada también hablamos de dos patrones, un patrón nodular y un patrón de masa, que tenía una particularidad o un punto para poder que ustedes definan si es que es nódulo o es el más grande, ¿no? Que era el completo. Entonces, en el caso de un patrón nodular, hablamos que tenía un tamaño menor a 3 centímetros. ¿Ok? De esa forma lo van a sacar. Ahora, dentro del patrón nodular había otra pregunta que también podemos hacernos. Y es, en base a lo que ustedes ven, ¿dirían que es un nódulo benigno o un nódulo maligno? Benigno. Muy bien. Este en particular es un nódulo benigno. ¿Por qué? Habían características fundamentales. La primera y la más básica de todas es con respecto a los bordes. Si ustedes ven un nódulo o bueno, un patrón nodular pequeño, o sea, que nos indica que es un nódulo, con bordes lisos, regulares, que lo ven bien delimitado, con lo que viene a ser un crecimiento lento, por ejemplo, les pide una radiografía y a los meses ven que no ha crecido mucho o tiene un crecimiento nulo, eso es un nódulo benigno. ¿Qué pasa cuando tenemos, por ejemplo, un nódulo que ven que los bordes son irregulares, son generalmente como cabellitos, ¿no? Como si fueran espinas, como si tuvieran, claro, como si fueran espinas alrededor de todo el nódulo, que tiene un crecimiento muy rápido, muy agresivo, que tiene mucha calcificación bastante fuerte. Eso ya sería lo que se conoce como un nódulo maligno, ¿ok? Son características, la verdad, un poco sencillas para que ustedes lo puedan recordar. Bien, entonces esos son los puntos más importantes a repasar, sobre todo las características de un patrón atelectásico, de un patrón nodular. Acuérdense muy bien las medidas, cómo diferenciar unas de otras, el patrón nodular benigno, maligno y también el patrón alveolar, las características que les dije también les pueden preguntar. Entonces, ahora sí vamos a pasar a hablar de los últimos dos patrones, que viene a ser el patrón pleural y el patrón destructivo. Entonces, vamos a empezar con el patrón pleural. ¿Ok? Ya. Entonces, como también hablamos, por ejemplo, en el patrón intersticial, en el patrón alveolar o en otros patrones también, muchos de ellos tenían, digamos, en el nombre nomás, el lugar de afección. En el caso del patrón pleural es muy parecido. Justamente lo que se va a ver acá afectado es la pleura. Ustedes ya por anatomía recuerdan que dentro de los pulmones, o al menos en la parte pulmonar, vamos a encontrar dos tipos de pleuras, ¿no? Una pleura parietal y que se encuentra más externa y una pleura visceral, que es como la que está en contacto con los pulmones. Ahora, entre estas dos pleuras va a haber un espacio virtual, ¿ok? Un espacio virtual que en una persona normal no tendría por qué evidenciarse. ¿Por qué? Porque necesariamente está para lo que es cuando hay la inhalación y la exhalación y los pulmones se llenan de aire y luego se comprimen, justamente ese proceso o ese movimiento siempre va a requerir como que un espacio adicional, ¿no? Justamente el espacio virtual que hay entre esas dos pleuras permite la buena expansión de los pulmones. Ahora, ¿qué pasa si este espacio virtual, que no debería verse, se llena de líquido, se llena de aire, se llena de lo que ustedes se puedan imaginar? Ese espacio virtual pasa a convertirse en un espacio real. Y recién ahí, cuando ese espacio está lleno de algo, es donde se va a poder evidenciar un patrón pleural. Entonces, van a haber tipos de patrón pleural según lo que vamos a encontrar en este espacio. Entonces, ¿qué es lo más común que podemos encontrar? Uno, líquido. Por lo tanto, si encontramos líquido, sería de tipo derrame pleural. Si encontramos líquido. ¿Qué pasa si encontramos aire? Se va a denominar neumotórax. ¿Y qué pasa si encontramos ambos? Se va a llamar hidroneumotórax. ¿Ok? Esos son los tres tipos de patrón pleural que podemos encontrar. Derrame pleural, neumotórax, hidroneumotórax. Ahora,
Los métodos de estudio, los métodos de imagen para lo que es un patrón pleural son múltiples, la verdad son bastantes, dentro de los cuales tenemos a la cabeza lo que es una radiografía de tórax póstero anterior. ¿Por qué? Porque generalmente este patrón se puede ver muy rápido, la verdad, no es como que muy difícil de distinguir, ¿no? La verdad van a haber características muy específicas de este patrón pleural que, ojo, va a depender también de la cantidad de líquido que vamos a encontrar en la pleura, ¿no? Obviamente, en un derrame pleural masivo, en un derrame pleural que tenga mucho cc muchos mililitros de líquido, lo que fuese, van a verlo mucho mejor en una radiografía, ¿no? En cambio, un patrón que tenga poco líquido o no tanto, obviamente lo vamos a poder ver mejor con otros estudios. Entonces, el primer método a la cabeza, la radiografía de tórax póstero anterior. Ahora, también tenemos otro método de estudio que es en decúbito lateral, una radiografía de tórax en decúbito lateral. Ustedes imagínense que si yo, por ejemplo, recuesto al paciente, el líquido no es que se va a quedar en la base, el líquido se va a ir a la parte inferior. Por lo tanto, en algunos casos de derrame pleural nos va a permitir ver de una mejor forma la cantidad del líquido que tenemos que cuantificar, ¿no? Entonces, en algunos casos, cuando es un poco pequeño el derrame, podemos tomar una radiografía en decúbito lateral en el paciente para poder verlo mucho mejor. Otro estudio de imagen es la ecografía. Y ahorita vamos a ver en qué casos en específico vamos a solicitar una ecografía. Acuérdense que la ecografía, por lo mismo que usa transductores, es en espacios más pequeños, no es como una radiografía que ve completamente el tórax, no. En una ecografía vemos espacios más pequeños. Por lo tanto, si vemos espacios más pequeños, vamos a verlo en derrames pleurales más pequeños. Y por último tenemos lo que es la tomografía, que ojo, la tomografía, si bien es cierto, es un estudio bastante útil porque nos da mucha información, es más utilizada específicamente para ver lo que son alteraciones anatómicas, ¿no? Alteraciones ya sea de la tráquea, el esófago, algunos vasos, el mediastino como tal, sobre todo para poder ver alteraciones estructurales, no tanto del derrame en sí, sino para ver estructurales, ¿ok? Entonces vamos a empezar con lo que viene a ser el derrame pleural. Entonces, al igual que, por ejemplo, las atelectasias, el patrón alveolar y otros patrones, el derrame pleural en sí también tiene algunas características fundamentales y son justamente estas cuatro de acá, ¿ok? Que les pueden también preguntar o cuando les pidan escribir una radiografía tienen que mencionarlas. Entonces, en primer lugar tenemos lo que se considera la obliteración de los senos costodiafragmáticos. ¿Qué quiere decir obliteración? Borramiento. Los senos costodiafragmáticos los van a encontrar no habidos, mejor dicho, no los van a encontrar, van a estar borrados. Ojo, para que nosotros podamos ver un derrame pleural en una radiografía, va a tener que ser un derrame pleural mayor a 200 a 250 cc del líquido, ¿ok? Mínimo, 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 para que nosotros veamos un derrame pleural en una radiografía, tiene que ser mayor a 200 o 250 cc. Esto le ponen un asterisco porque sí ha venido pregunta de examen, sí ha venido pregunta, ¿ok? Otra característica del derrame pleural es que va a haber una elevación aparente del diafragma, ya sea uni o bilateral. Claramente dependiendo de la cantidad. No sé, si es un derrame masivo, no se va a poder distinguir completamente porque van a ver más que nada una radiopacidad bastante marcada. Pero en algunos casos, desde derrame pleural, sí van a poder ver lo que es esa pequeña elevación del diafragma, ya sea en un lado o en ambos lados. Otra característica es la curva de Damoiseau, que ahorita lo vamos a ver en una radiografía mejor. Y por último tenemos el desplazamiento contralateral del mediastino, ¿no? Justamente lo que les decía, en un derrame pleural, imagínense el pulmón con un cúmulo de agua, lo que va a hacer es empujar hacia el lado opuesto todo lo que viene a ser el mediastino. Por eso, en un derrame pleural es que va a haber un desplazamiento contralateral de lo que viene a ser el mediastino. Entonces, ¿cómo lo vemos en una radiografía?
Acá tenemos, esta es una radiografía, digamos, muy clásica de lo que viene a ser un derrame pleural, ¿ok? Se puede decir que es una de las mejores radiografías para ver un derrame pleural. ¿Por qué? Porque se ve clarito la primera característica en una radiografía de un derrame pleural, que es esto de acá, el signo de Damoiseau o la curva de Damoiseau. Ojo, miren, quiero que vean esto, es una curva, ¿ok? Es una curva, la curva de Damoiseau. Primera característica. Segunda característica, hablamos de el borramiento de los senos costodiafragmáticos. ¿Cuáles son los senos costodiafragmáticos? Lo normal es que en una radiografía ustedes vean este pico de acá, ¿ok? ¿Qué pasa en un derrame pleural? Este pico de acá no lo pueden distinguir. Entonces hay un borramiento en los senos costodiafragmáticos, ¿ok? Tercera característica que a veces se ve, a veces no, en este caso no se ve muy bien, que es la elevación de uno o ambos hemidiafragmas. Y por último está el desplazamiento contralateral del mediastino, ¿no? Ojo que ese desplazamiento depende mucho de la cantidad de líquido que haya, ¿no? Si es un líquido que ocupa toda la cavidad, vamos a ver un desplazamiento mayor. Si es un líquido un poco más pequeño, que no ocupa tanto, se va a ver un desplazamiento un poco más sutil. ¿Okay? Entonces, en esta otra radiografía, por ejemplo, vemos lo que es la curva de Damoiseau. Miren acá, la curva de Damoiseau. El borramiento del seno, miren acá, no se ve tanto. El borramiento del seno costodiafragmático. Por ejemplo, acá sí vemos lo que es una pequeña elevación. Igual, miren, comparen esa con la de acá. Vemos una leve elevación de lo que es el hemidiafragma. Y por último, bueno, acá no se ve, pero también tendría que haber lo que es un desplazamiento contralateral. Bueno, bien tenue, ¿no? Un poquito acá, como que se va desplazando acá. De lo que viene a ser el mediastino como tal. Ahora, cuando hay dificultad para poder distinguir lo que es un derrame pleural, porque el líquido que hay es mínimo o es un poco más pequeño, se pide lo que es una radiografía en decúbito lateral. Y justamente se pone al paciente acá, ¿no? Y se va a ver lo que es todo el líquido que debe estar en la base, va a pasar a verse la parte de acá. Y ven cómo acá se ve más radiolúcido y en la parte de acá más radiopaco. Ya, esto viene a ser lo que es el derrame pleural, que se puede ver mucho mejor en una radiografía en decúbito lateral. ¿Ok? Entonces, justamente cuando nos dificulta un poco ver el derrame, le